Hay algunos términos generales que vamos a recordar con respecto al inotropismo y a la contractibilidad, ¿no? ¿Qué entendemos por el tema de inotropismo? Tienen básicamente una semejanza con contractibilidad porque es la propiedad que va a tener el músculo de por sí de poder contraerse. Esta ley de acá, seguro que ya la vieron en uno de en el pretest, así que acuérdense la ley de Frank Starling, que básicamente lo que nos dice es esto, ¿no? Que mientras tengamos mayor volumen de llenado, entonces la contracción va a ser mayor. La parte larga es la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a los volúmenes de sangre que fluyen, o sea, mientras haya más volumen, y cuanto más se va a distender el miocardio, ¿no? Va a haber mayor cantidad, mayor volumen en el llenado y la fuerza de contracción va a ser mayor. A mayor volumen, mayor contracción en la ley de Frank-Starling. Y eso también lo vemos acá en este gráfico. Tenemos un volumen de llenado que mientras va más en aumento, ¿qué es lo que también va a aumentar? El volumen de sangre que va a ser eyectado de los ventrículos. Esto de acá también, importante, chicos. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco, también denominado volumen minuto, es el volumen de sangre que va a expulsar cada ventrículo en un minuto. ¿Y cómo lo calculamos? Con esta formulita. Gasto cardíaco es igual a nuestra frecuencia cardíaca, que ya sabemos, ¿no? Va más o menos nuestra frecuencia cardíaca de 60 a 100, menos de 100 una bradicardia, más de 100 ya estamos con una taquicardia, justo lo que tenemos acá. Por nuestro volumen sistólico, ¿no? La cantidad de sangre que va a expulsar cada ventrículo en cada ciclo cardíaco, o también denominado nuestro volumen de eyección que ahí tenemos. Por eso que es aproximadamente, se dice que son 5 litros, ¿no? Porque la frecuencia cardíaca tiene un aproximado de 70 latidos por minuto y el volumen de eyección también suele ser un aproximado de 70, entonces multiplicándolo nos sale casi 4.9, 4.900, entonces lo pasan a 5 litros. La frecuencia, acá está, número de latidos que efectúa el corazón por minuto, y este volumen de eyección, este gasto cardíaco está determinado por tres parámetros, estos de acá. El llenado ventricular, que también denomina precarga, la contractibilidad o el inotropismo, y la resistencia o la poscarga. Eso también. Entonces, nuestro gasto cardíaco puede variar de acuerdo a la frecuencia cardíaca y de acuerdo a nuestro volumen de eyección. Acá también tenemos que nuestra precarga, la cantidad de sangre que va a llenar los ventrículos y va a permitir la distensión de las paredes. Que tenemos, que es nuestra frecuencia cardíaca, nuestro volumen de eyección. Y la poscarga, resistencia, ¿no? Es la fuerza que va a oponerse a la eyección ventricular, la resistencia vascular periférica. Acá tenemos nuestro volumen de eyección, 70 mililitros latido, y la frecuencia cardíaca, 70 latidos por minuto. Y bueno, esto nos da un aproximado a 5.000. El trabajo del gasto cardíaco también es un poco más de lo mismo, relacionado con el volumen sistólico que teníamos nuestro llenado ventricular. Esta parte de llenado ventricular correspondería a qué término que ya vimos, precarga, ¿no? Y esta parte de llenado ventricular, o sea, los ventrículos, la sangre todavía recién está pasando a los ventrículos, todavía no tenemos una contracción, entonces se conoce esta etapa como diástole, o también denominada la fase de llenado. Acá tenemos ya la contractibilidad que está dado por las fibras del miocardio y tenemos la resistencia a la eyección también que vimos que era la poscarga, ¿no? Dada por la resistencia vascular periférica. Y esta contractibilidad es también denominada inotropismo, ¿no? Que puede ser positivo cuando se aumenta la contractibilidad o negativo cuando disminuye la contractibilidad. Nuestra precarga, dada por nuestro volumen sanguíneo y el retorno venoso, el inotropismo, el estado de la fibra miocárdica y la resistencia vascular. La contractibilidad, esta parte ya en la cual los ventrículos ya se contraen para inyectar la sangre, ya correspondería a una fase de sístole, ¿no? Entonces tenemos una fase de llenado ventricular o diástole y una fase de contracción o sístole. Potencial en reposo. Cuando una célula no va a estar estimulada por corrientes despolarizantes, se dice que tenemos el potencial de membrana en reposo. Estos conceptos seguro que ya se les hacen un poquito familiares porque lo hemos estado revisando cuando llevábamos física, ¿se acuerdan? Física médica. Ahí tenemos, ¿no? Entonces el potencial de membrana en reposo es menos 90 milivoltios. Hay procesos que son, ¿no? La despolarización, repolarización y propolarización.
Si tenemos un potencial que está en negativo, podría decirse en menos 90 milivoltios, básicamente la despolarización lo que hace es que de lo que está negativo pase a positivo, ¿no? Tenemos un potencial negativo que sí está intracelular dentro de la célula, entonces la célula recibe un cierto estímulo o alcanza un determinado voltaje y entonces pasa y se hace más positivo, más o menos pasa a menos 25 o pasa ya a más, se acerca al cero. Entonces ahí la membrana se despolariza. Y bueno, así como se despolarizó, también luego tiene que volverse a polarizar, a hiperpolarizarse, volver a este estado negativo, ¿no? Entonces el potencial de nuevo se vuelve a ser más negativo. Esto es lo que tenemos. Intracelular, cuando el potencial está en reposo, menos 90 milivoltios. Acá lo que tenemos es una concentración de potasio y afuera tenemos el sodio. Entonces, en una despolarización, entra sodio con sus cargas positivas y de lo que acá está, a pesar de que acá parece que el potasio tiene también, pero acá lo que más predomina son cargas negativas, ¿no? Entonces entra el potasio con sus cargas positivas y hace que la membrana se despolarice. Y después empieza a salir el potasio, ¿no? Y ya se vuelve a ser más negativo de nuevo. De lo que tenemos, el potasio va saliendo y se va volviendo a ser negativo. Eso también lo vemos acá. Tenemos una fase cero en la que hay una despolarización y desde menos 90 milivoltios pasa aproximadamente a más de 25, justo acá. Y tenemos por qué hay una entrada de sodio. El sodio entra con sus iones positivos y va despolarizando. Pasa el cero y ya la membrana se puede despolarizar. Más adelante les voy a mostrar unas diapos porque ¿qué pasa si no llega a esta cantidad o no supera el voltaje? ¿Qué tal que se queda acá en menos 50 o en menos 65? Entonces no ocurre este proceso. Tiene que pasar un cierto umbral para que pueda despolarizarse la membrana. Lo vamos a ver en la parte de periodos refractarios. Ya, tenemos una fase 1, que es una fase de repolarización temprana, en donde va a salir el potasio y el potencial va a descender a casi a este límite, no casi a cero. No desciende completamente, no se hiperpolariza, pero sí va descendiendo. Luego ocurre esta fase 2, que es una fase como que de meseta, ¿no? Ahí vemos que ya no sigue descendiendo, se queda ahí estancado y podría decirse que también corresponde a la entrada y la salida de la entrada de calcio. Entonces ingresa calcio y la meseta queda ahí. Tampoco es que se despolarice, pero tampoco se hiperpolariza. Luego, ¿qué ocurre? Una salida de potasio. Entonces el potasio sale y cómo va dejando también a la membrana, la va dejando en negativo, ¿no? Justo lo que se quiere volver. La fase 3 es una fase corta y corresponde a la salida de potasio. Esto también lo han visto en la pregunta y como les mencioné, las preguntas que les estoy colocando son preguntas que ya han venido anteriormente. No sé si vuelvan a venir, pero por si acaso, de paso que les sirve para practicar, así que ojito con esta parte, ¿no? Tenemos nuestra despolarización con la entrada de calcio, una fase de repolarización temprana, una fase de repolarización en la cual ingresa calcio y ya una fase de hiperpolarización que sale los iones de potasio para volver para que vuelva a entrar, vuelva a ser negativa la membrana, vuelva a sus menos 90 milivoltios. Y esta es la que les decía, periodo refractario. Cuando una célula es refractaria, que esto puede ser de absoluto y relativo, quiere decir que durante este periodo de tiempo va a ser como un tiempo de descanso, que no va a haber este estímulo, no va a haber este potencial de acción, ¿no? Va a ser incapaz de descargar un potencial de acción. En algunos casos es absoluto, que no importa si ya pasó ese umbral, si llegó al cero o llegó al esto y no responde al estímulo y no se genera un segundo potencial de acción. Y el relativo, como dice, ¿no? Depende de este periodo en el cual un estímulo mayor de lo normal puede generar un segundo potencial de acción. Esto también acordarse. Y llegamos a esta parte bonita, ¿no? Ciclo cardíaco. Dijimos que teníamos la fase de relajación ventricular, llenado ventricular correspondiente a la diástole. Y también tenemos una fase de contracción ventricular denominada sístole. Entonces tenemos la primera fase se va a llamar fase tardía de la diástole. ¿Y qué dijimos que era la diástole llenado, no? Acá tenemos, bueno, recordando un poco de anatomía, ¿no? Tenemos nuestra aurícula derecha, nuestro ventrículo derecho, nuestra aurícula izquierda y nuestro ventrículo izquierdo. Entre ambas aurículas y ambos ventrículos, ¿qué tenemos? Unas válvulas, ¿no? Que nos permiten el paso aurícula-ventrículo. Tenemos nuestras válvulas aurículo-ventriculares.
tanto nuestra válvula mitral como nuestra válvula tricuspidia. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos nuestra vena cava, tenemos a la aorta y tenemos que la sangre. Ya, a ver, la sangre llega, nuestra sangre desoxigenada llega por las venas cavas, pasan hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha, esta sangre, se van a abrir estas válvulas auriculoventriculares, en este caso la tricúspide, ¿no? Se abre y la sangre entra. Esa fase en la que está llenándola, disculpe creo que lo voy a borrar esto, que se ve muchos. Ya, cualquier cosa me avisa. Esta fase de acá, en la cual la sangre pasa de aurícula a ventrículo, corresponde a la fase tardía de la diástole, la fase de llenado, ¿no? Llenado ventricular. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, la sangre está pasando de aurícula a los ventrículos, la sangre se está llenando. Entonces se van a abrir estas válvulas auriculoventriculares. ¿Qué periodo tiene más o menos de duración? Unos 0,5 segundos. Ahora ya está. La sangre la tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que la sangre que está acá acumulada no regrese de nuevo a las aurículas? Se tienen que cerrar estas válvulas, ¿no? Porque si no hay un retorno de la sangre. Entonces, para que la sangre no regrese, se cierran las válvulas auriculoventriculares. Y este cierre de válvulas auriculoventriculares es lo que se conoce como el primer ruido cardíaco. Acá está. Las válvulas se cerraron y la sangre quedó aquí. Entonces, hay una contracción de los ventrículos, la presión sí va a aumentar, pero todavía no va a salir la sangre. La presión de acá tiene que superar a la de las arterias, tanto la arteria pulmonar como la arteria aórtica, para que la sangre recién pueda salir. Entonces, las válvulas se cierran, como que aumenta la presión y la sangre queda acumuladita aquí, pero todavía no sale la sangre. Dura 0,1 segundo, pero acá sí se conoce como primer ruido. Así que si por ahí hay alguna pregunta, ¿en qué fase del ciclo cardíaco se da el primer ruido o te pone en fase de contracción isovolumétrica? ¿A qué corresponde ahí? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. Justo. Cierre de las válvulas auriculoventriculares y se da por inicio a la sístole, ¿no? Ahora tenemos la fase de eyección. Una vez que la presión de las de acá, de las arterias, ya superó a los ventrículos, o bueno, disculpen, esta presión de acá de los ventrículos superó a la de las arterias, entonces estas válvulas sigmoideas, tanto nuestra sigmoidea pulmonar como nuestra sigmoidea aórtica, se abren. Estas dos válvulas de acá se abren, ¿para qué? Para que la sangre que está en los ventrículos, ahora sí como dice su nombre, fase de eyección, pueda salir. La sangre que está acá sale. Entonces, ya, ¿qué ocurre acá? Las válvulas sigmoideas se abren y ahí recién sale la sangre. En la contracción isovolumétrica, las que tenemos aquí, las válvulas auriculoventriculares se cierran, pero acuérdense, todavía no sale la sangre. Acá sí, la fase de eyección. Dura aproximadamente 0,2 segundos y ese es, ¿no?, el volumen, nuestro volumen, unos 70 mililitros, es nuestro volumen de eyección. Eso que vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Nuestro gasto cardíaco, nuestra frecuencia cardíaca por nuestro volumen de eyección. Nuestro volumen de eyección que está acá, los 70 mililitros. El volumen. Y tenemos ya fase de relajación isovolumétrica. Una vez que la sangre ya salió, la sangre ya pasó por la arteria pulmonar, pasa por la aorta, para que no vuelvan a regresar a los ventrículos, ¿qué vamos a hacer? Se tienen que cerrar estas valvulitas, ¿no? Se cierran las válvulas sigmoideas, sigmoidea pulmonar, sigmoidea aórtica, para que la sangre no regrese. Y este cierre de válvulas sigmoideas es también denominado segundo ruido cardíaco, el ruido de Korokov. Segundo ruido cardíaco. El ventrículo, como ya no tiene sangre, se relaja, porque toda la sangre quedó en las arterias, los ventrículos relajaditos, y vuelve a comenzar la fase de llenado auricular. Empieza de nuevo las aurículas a llenarse de sangre para que después y vuelve a iniciar el ciclo. Vuelve a iniciar el ciclo con nuestra fase tardía de la diástole y nuestro llenado ventricular. Espero que esto se haya entendido. Creo que terminando la exposición lo voy a volver a repetir porque es importante me interesa bastante la parte del ciclo cardíaco. Ya. Y segundo ruido, se cierran las válvulas sigmoideas y se da el final de la siesta. Y comienza de nuevo la fase de la diástole o del llenado. La presión arterial, eh, uy, ¿qué pasó? Ay, pensé que había pasado algo.
Me avisan, chicos, si algo no se ve o si en algún momento dejo de compartir o no se escucha. Ya. Presión arterial. La presión arterial viene a ser la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la superficie arterial, ¿no? ¿Y por qué parámetros así está dado? Por nuestra presión arterial, nuestro gasto cardíaco, por nuestra resistencia vascular periférica. ¿Qué dijimos? Nuestro gasto cardíaco, ya así lo pongo porque cuando uno va poniendo las cosas repetitivamente se va acordando también. Gasto cardíaco teníamos, ¿no? Su frecuencia cardíaca por su volumen de eyección. Estos dos parámetros. Entonces, si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Si aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. ¿Cuál es la manera de medir la presión arterial? Esto ya lo recuerdan por procedimientos básicos de la medicina que llevaron, primer ciclo, ¿no? Tenemos que el valor promedio debe ser de 120 sobre 80. Debe ser menor o igual a 120 y menor o igual a 80 en la presión arterial diastólica. Ya, acá lo que tenemos. ¿Cómo lo medimos? Con nuestro esfingomanómetro, ¿no? Nuestro, que puede ser de la manera manual o ahora los que hay de forma automática. Regulación de la presión arterial. Tenemos algunos mecanismos para regular la presión arterial que vienen a ser por medio de receptores, varoreceptores, quimiorreceptores. ¿Qué van a hacer estos varoreceptores? Sensar cambios, ¿no? En la presión arterial. Van a ser fibras nerviosas que responden a cambios en la presión o en la distensión de la pared vascular. Es como que los dice, hay un cambio en la presión o la presión está baja, entonces, ¿qué tiene que hacer? Aumentar. Y los quimiorreceptores, fibras nerviosas sensibles que captan estímulos de concentración, ¿no? Del oxígeno, del CO2, de los protones y le envía esta información hacia el centro cardiovascular. ¿Dónde está ubicado? En el bulbo raquídeo del tronco encefálico. ¿Qué hacen estas neuronas? Regulan la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, si tenemos baja la presión, ¿qué es lo que vamos a querer? Aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para aumentar el gasto cardíaco. Y si aumentamos el gasto cardíaco, aumentamos la presión arterial. ¿Qué más? Si tenemos bajo, en caso, no ese es el ejemplo, aumentamos la contractibilidad de los ventrículos. Era uno de los parámetros del volumen de eyección también. Entonces aumentamos esa contractibilidad, aumentamos nuestro volumen de eyección, aumentamos nuestro gasto cardíaco y aumentamos la presión arterial. Igualito con la parte de la resistencia vascular periférica, ¿no? Puede generar vasoconstricción o vasodilatación. Si tenemos que la persona está con una baja la presión, está hipotenso, ¿qué es lo que queremos? Subir. Entonces hay una vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se contraen para que pueda aumentar la presión y por ende aumenta la presión arterial. Pero si la presión arterial está muy alta, no va a ocurrir una vasoconstricción para que la presión siga aumentando, ¿no? Ocurre lo opuesto. Ahí sí ocurre una vasodilatación. Los vasos sanguíneos se empiezan a dilatar, se empiezan a anchar para que la sangre pueda fluir más libremente, no haya tanta presión y contribuya a que disminuya. Tenemos las fibras nerviosas eferentes que van a transmitir impulsos desde el centro cardiovascular hacia los efectores, tanto como que los corazón y vasos sanguíneos. Estos impulsos viajan por las fibras simpáticas y parasimpáticas. Y acá también está bonito. ¿Qué ocurre acá en la regulación nerviosa? Baja la presión, entonces se va a activar el sistema nervioso simpático para aumentar la presión. ¿Qué más va a ocurrir? Aumenta la contractibilidad, aumenta estos dos, ¿no? Aumenta la contractibilidad, aumenta gasto cardíaco y aumenta presión. Igualito acá, aumenta vasoconstricción y permite que aumente la presión. ¿Y qué ocurre cuando la presión está elevada? Estos son los que sensan, ¿no? Los vasoreceptores, que sensan estos cambios de presión. Cuando aumenta la presión, entonces no vamos a querer que haya una vasoconstricción, como dijimos. Queremos lo opuesto, queremos que los vasos sanguíneos se dilaten, queremos que la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción disminuyan. Y por ende, la presión también va a disminuir. Ahora vemos la regulación hormonal. Esto está dado por algunos ejes. Tenemos adrenalina, noradrenalina, que van a provocar un aumento de la presión arterial. Aumenta la frecuencia cardíaca y van a aumentar la fuerza de contracción provocando vasoconstricción. Entonces, estos son mecanismos que actuarían cuando tenemos baja la presión. Otro eje que tenemos, el eje de esto que ya lo conocen, angiotensina 2 y la hormona antidiurética. Producen un aumento de la presión arterial. Ambas hormonas van a generar vasoconstricción. Ahorita les voy a mostrar una imagen que se ve más bonito en la parte de cómo se forma la angiotensina 2.
Y bueno, la hormona antidiurética también que va a aumentar el flujo sanguíneo, ¿no? Porque como su nombre lo dice, ¿qué hace la hormona antidiurética? Evitar la diuresis, evita que se pierda líquidos. Los líquidos ya no se pierden y se comienzan a acumular. Entonces, este acúmulo genera mayor cantidad de volumen y por ende también aumenta la presión. Tenemos la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Provoca que la presión arterial aumenta la presión arterial al aumentar el volumen sanguíneo, porque también promueve la reabsorción de sodio, ¿no? Y la excreción. Entonces se empieza a acumularse el sodio y también aumenta volumen y aumenta la presión. Este es el único que sí vasodilata. Es como que este permite para bajar la presión y todos estos tres son para incrementar la presión. El péptido natriurético auricular, como dice acá, disminuye la presión auricular porque busca provocar la vasodilatación y la disminución del volumen sanguíneo. Entonces acá tenemos, aumenta la adrenalina y noradrenalina, ¿qué hace? Aumenta la estimulación del simpático, aumenta la producción de renina-angiotensina, eh, aumenta la vasoconstricción, aumenta la presión y el resultado, disminuir la presión. Aquí está, ¿no? Tenemos como el angiotensinógeno, este mecanismo también para aumentar la presión arterial, se une a la angiotensina 1, a la renina, disculpen, forma la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 interactúa con nuestra ECA, nuestra enzima convertidora de angiotensina, y se forma la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es la que tiene ya su función. ¿Qué hace? Aumentar la presión arterial. ¿Por qué mecanismos? Reteniendo sal, actúa también a nivel de la corteza, secretando para la excreción de la aldosterona y que este también contribuye a la retención de sal y contribuye al aumento de la presión arterial. Básicamente es así. Angiotensina 2 aumenta retención de agua y sodio, aumenta la bulimia y aumenta la presión. Pulso arterial es la onda de presión percibida distalmente en las arterias como consecuencia de la expulsión ventricular. Acá es como sacamos la frecuencia cardíaca, ¿no? Tenemos que los pulsos pueden darse un pulso carotidio, un pulso radial, que es el que más se saca. Cuando ya estén haciendo sus prácticas de las rotaciones, van a ver que se sacan los famosos SAGA, análisis de gases arteriales, y ahí lo que hacen es sacar con una agujita sangre justo de la arteria, buscan sacar. Y ahí es donde obtenemos los datos, que se utilizó bastante durante el COVID también, porque ahí tienen los datos de justamente los gases arteriales. Obtenemos cómo van los hidrogeniones, los protones, cómo va el CO2, cómo va el oxígeno, y vemos si el paciente está ante una acidosis, ante una alcalosis, ¿no? Estos desequilibrios ácido-básicos. Acá está. La circulación sanguínea. Esta puede ser cerrada, completa, es cerrada, es completa y es doble. Es cerrada, ¿por qué? Porque la sangre circula dentro de un sistema cerrado de vasos sanguíneos, ¿no? Las arterias se van a comunicar a las venas a través de los capilares. No, estos capilares permiten que el circuito sea cerrado, la sangre no va hacia otro. Es completa porque no hay mezcla de sangre venosa con la sangre arterial, y es doble porque la sangre tiene dos circuitos, ¿no? Circulación mayor y circulación menor. ¿Cómo ocurre la circulación mayor? Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Es también denominado nuestra circulación sistémica, va a iniciar en la ventrículo izquierdo y va a terminar en la aurícula derecha. Entonces, de la sangre que tenemos acá, a nivel del ventrículo izquierdo, va a salir hacia la aorta, y para que salga tienen que abrirse nuestra válvula sigmoidea aórtica, ¿no? Entonces se abre la válvula sigmoidea aórtica y la sangre puede salir a distribuirse a todo el cuerpo, porque esta ya es una sangre arterial, ya es una sangre rica en oxígeno. Se va, se distribuye por todo el cuerpo. Pues dicen que la parte de acá, el lado izquierdo, o que en todo caso el concepto que tenemos, que todas las arterias transportan sangre oxigenada y todas las venas sangre desoxigenada, se dice que no es del todo cierto por esta situación, porque tenemos que la arteria pulmonar, que es la de acá, va a transportar la sangre que no está oxigenada, la sangre que vino por acá de la arteria cava, que pasó ventrículo derecho, sale, esta sangre no es rica en oxígeno, por eso que ¿a dónde se va a dirigir para oxigenarse? A los pulmones. La sangre se oxigena y una vez que ya se oxigenó, ahora sí regresa, y regresa por nuestras venas pulmonares.
Entonces ahí podría decirse que es una excepción a la regla, ¿no? Que la vena pulmonar, a pesar de tener ese nombre de vena, transporta sangre oxigenada. La transporta y la pasa hacia la aurícula izquierda. Se abre nuestra válvula mitral o bicúspide, la sangre pasa hacia el ventrículo izquierdo y una vez en el ventrículo izquierdo, ya vimos, pasa hacia la arteria aórtica. Ya está. Se expulsa y luego retorna por acá. Termina de nuevo ingresa luego por la vena acá y luego termina acá. Termina de nuevo en la aurícula derecha. La circulación menor, que también ya le expliqué, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que la sangre que ya estuvo oxigenada, ya pasó por el aparato sistémico, ingresa hacia acá, ingresa hacia a la aurícula derecha, se abre nuestra válvula tricúspide, pasa hacia el ventrículo derecho, pues inicia la circulación pulmonar, inicia en el ventrículo derecho, pasa hacia la arteria pulmonar y se va a oxigenar a los pulmones y una vez en los pulmones que ya se oxigenó, regresa para entrar hacia el ventrículo izquierdo y para eso, hacia la aurícula izquierda, disculpen chicos. Y para eso ingresa por aquí. Entonces, preguntitas. ¿Cuál sería lo correcto? Se dice que la membrana está en un estado de reposo cuando la célula no está estimulada. Ya bueno, el potencial de membrana de reposo es de menos 70, no. ¿Es menos 100? No. ¿Es menos de 180? No. Dijimos que el potencial era en menos de 90, ¿verdad? Estas preguntitas también no. ¿Qué es lo que condiciona la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje? Dijimos que teníamos nuestro potencial de membrana en menos 90, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para que ocurra nuestro potencial de acción? La célula tiene que despolarizarse, ¿no? Hacerse más positiva. Y entonces, ¿qué era lo que permitía eso? La entrada de sodio. Entonces, la apertura de estos canales de sodio, ¿qué es lo que hace que ocurra? La despolarización. A ver, Pedro tiene un padre hipertenso, así que decide controlarle la presión arterial usando un esfingomanómetro. Los resultados obtenidos fueron 120/90. Según sus conocimientos, marca la alternativa correcta. Ujú. Alternativa, para empezar, consideraríamos que es hipertenso o no es hipertenso. A veces algunos piensan que no porque dicen pero la frecuencia, o sea, la presión arterial sistólica está en menos de 100, bueno, está igual a 120, ya, pero dijimos que era menos de 120 o menos de 90, menos de 80, pero acá tenemos que la presión arterial diastólica está en 90 y al hecho de estar en 90 clasifica como hipertensión arterial. Entonces ya es hipertenso por la presión diastólica que indica el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es hipertenso por la presión diastólica que indica el cierre de las válvulas sigmoideas, hipertenso por la presión sistólica que indica el cierre de las válvulas sigmoideas, es hipertenso por la presión sistólica que indica el cierre de las válvulas sigmoideas o no es hipertenso. Y a ver, hasta acá yo creo que ya les ayudé, esta no es, porque sí es hipertenso. Pero a ver, recordemos por qué es hipertenso. Creo que voy a hacer preguntitas para no sentir que estoy hablando sola. A ver. Y a ver, chicos, quiero su participación. ¿Cuál creen que sea, chicos? La B. ¿Estamos en cuál? Aunque creo que ya se La vio, B. ¿no? Sí, la B. Muy bien, tenemos que la clave sería la B, porque en este caso dijimos que la presión arterial diastólica corresponde a nuestro segundo ruido cardíaco. Y como vimos acá, el segundo ruido cardíaco estaba dado por el cierre de nuestras válvulas sigmoideas. ¿Por qué? Porque nuestro primer ruido cardíaco lo teníamos aquí. Primer ruido cardíaco, cierre de válvulas auriculoventriculares e iniciaba nuestra fase de sístole. ¿Y qué teníamos acá? En la fase ya de relajación isovolumétrica, que la sangre ya llegó acá hacia las arterias, entonces las válvulas sigmoideas se cerraban y este cierre daba nuestro segundo ruido cardíaco. Muy bien, qué bueno que se entendió. Ya. Y ahora otra.
Paciente varón de 70 años acude a consulta por presentar fatiga, dificultad respiratoria, dolor de pecho, refiere de antecedentes hipertensión arterial en tratamiento mal controlado con ARA-2. La radiografía de tórax descarta cuadro neumónico, pero se muestra cardiomegalia. Se le realiza la medición de la presión arterial y tenemos los siguientes valores: 130/95. El primer ruido cardíaco escuchado marca la presión sistólica, en qué fase del ciclo cardíaco y qué cierre de válvula representa. A ver, chicos, ¿cuál creen? Ya, a ver. ¿Sería No la se D? preocupen por... ¿Cuál? La D. La B. ¿La D? La D. Sí, tenemos acá la D. A ver, vamos a analizar el siguiente caso. Ya, bueno, es un varón de 70 años, hipertensión arterial, tratamiento mal controlado. Los ARA-2 son unos que actúan sobre la parte antagonista del sistema renina-angiotensina 2, de los receptores de angiotensina 2. Entonces es uno de los tratamientos, aparte de los más conocidos para el control de la presión arterial, son los YECA y los ARA-2. Los YECA son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que vimos ahí. Ahí tienen ese el más común escuchado, el captopril, el enalapril. Dentro de los ARA-2 están los sartán, varsartán, los más comunes. A veces, uno de los efectos adversos de los IECA se dice que en algunos casos pueden estar relacionados con la tos seca y que por eso lo cambian a los ARA-2, pero en realidad son buenos para el control de la presión arterial y que también actúan a modo de nefroprotectores. Por ejemplo, ay, ya, a veces me paso con los temas. En los pacientitos que tienen su falla renal o ya, por ejemplo, una de las complicaciones de la diabetes es que también afecte la parte renal, porque el riñón tendría que reabsorber la glucosa, es una de las funciones, pero ¿qué pasa en ellos? Que la glucosa está tan elevada que podría decirse que se rompe ese equilibrio y empieza a salir la glucosa por la orina y empieza por eso a dañar la parte que debería cumplir el riñón de ser como una barrera que impida. Y como ese daño que progresa a una nefropatía diabética. Y hay pacientitos que tienen eso y que aparte son hipertensos. Entonces, el hecho que al menos controle su presión, de cierta manera, ayuda en ese aspecto. Ya, la radiografía de tórax muestra un cuadro neumónico, pero se descarta un cuadro neumónico, pero se muestra una cardiomegalia. ¿Por qué habría una cardiomegalia? Porque está habiendo un aumento de presión continua. Y entonces este aumento de presión hace que el ventrículo izquierdo, sobre todo, se comience a hipertrofiar, o sea, agrandarse. Entonces parece eso nos indica que hay una cardiomegalia. ¿Y qué veces se ve en la radiografía de tórax? Creo que no le he puesto, no le he puesto. Pero ya, la medición tenemos 130/95, dijimos que más de 80 consideramos hipertensión arterial. El primer ruido cardíaco, ya no nos preguntan por el segundo. El primero, ¿en qué fase del ciclo? Dijimos contracción isovolumétrica, sí. ¿Y qué cierre de válvula? Las válvulas auriculoventriculares. Muy bien, chicos. Ay, qué bueno que se entendió, estoy feliz. Tenemos que la bibliografía es el Fisiología de Guyton. Creo que les voy o sea, pensaba mandar su pretest, su post-test, pero creo que lo vamos a hacer ahorita. De paso que como estamos acá todos y me gusta que participen, les voy a poner también siempre. Les va a ayudar bastante. Esa es la parte que más quería que recuerden, porque lo otro de acá es ya bastante teórico. Potencial de acción es básicamente recordar, memorizar esto, de despolarización, entrada de sodio, hiperpolarización ya es que el potasio, ¿no? Va a buscar que ese salga y vuelva a ser de nuevo negativo. El periodo refractario absoluto, que no importa qué tan fuerte sea el estímulo, no va a cambiar, y el relativo, en el cual un estímulo mayor de lo normal puede generar un segundo potencial de acción. De acuerdo en fase tardía de la diástole, llenado, también denominado llenado ventricular, la sangre de las aurículas pasa a los ventrículos. Una vez que la sangre ya pasó, para que no regrese, se tienen que cerrar estas válvulas auriculoventriculares. Se cierran y se da primer ruido cardíaco en la fase de contracción isovolumétrica, pero todavía no sale la sangre, solo la sangre se cierra acá y se queda acumuladita aquí.
Ahora, la sangre ya quedó acumulada, esta presión de acá o supera la de las arterias, entonces la sangre, ¿qué tiene que hacer? Salir. Ahora sí, para que puedan salirse, se abren estas válvulas sigmoideas. Se abren y sale la sangre, también denominado fase de eyección. Y ahora que la sangre ya salió, está acá en las arterias, para que no regrese, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que cerrarse estas válvulas sigmoideas, sigmoidea pulmonar y sigmoidea aórtica. Se cierran las válvulas para que la sangre no regrese. Y este cierre de válvulas es un segundo ruido cardíaco. Así quiero que se acuerden. Que en el primer ruido, en la fase de contracción isovolumétrica, el segundo ruido en la fase de relajación isovolumétrica y es en el cierre de las válvulas. Ya, a ver, les voy a mostrar el postezo. Ya. Creo que sí se ve, chicos. A ver. Es efecto de la angiotensina 2. A, disminución de la presión arterial. B, retención de agua y sal por el riñón. C, disminuye la actividad simpática. D, promueve la vasodilatación. E, promueve la secreción de aldosterona de la médula suprarrenal. ¿Cuál creen que sería? ¿La B? La B, sí, muy bien. Dijimos que la angiotensina 2 lo que buscaba era aumentar la presión arterial, así que esta no puede ser. Dijimos que una de las formas de aumentar la presión arterial era promoviendo la actividad simpática, así que no puede ser esta, no disminuye la actividad simpática. Si queremos aumentar la presión arterial, queremos una vasoconstricción, así que no puede ser una vasodilatación, se busca una vasoconstricción y secreción de aldosterona de la médula suprarrenal. El riñón tiene dos zonitas, nuestra corteza y nuestra médula, y esta corteza a la vez se divide en una corteza glomerular, fascicular y reticular. Y dentro de la zona glomerular está la aldosterona, y en la zona fascicular, el cortisol, y en la zona reticular, la secreción de andrógenos. Y en la médula, que ya es otra zona, ahí está relacionado a los adrenalina, noradrenalina. No está así que para empezar eso, que la aldosterona no se encuentra en la médula, se encuentra a nivel de corteza. Durante la fase de eyección del ciclo cardíaco, ¿qué sería lo cierto? A ver, la presión de la arteria aorta, durante la fase de eyección, ¿qué ocurre? La presión de la arteria aorta es mayor que la del ventrículo, la presión del ventrículo derecho es menor que de la arteria pulmonar, la presión de la aurícula es mayor que la del ventrículo, las válvulas mitral y tricúspide están cerradas o la simoidea pulmonar está cerrada. ¿Cuál creen que sería? ¿La B? Las válvulas Ya ver, mitrales y tricúspide están La C. cerradas. sí, tenemos que la válvula tricúspide y mitral están cerradas. A ver, acá tenemos nuestra fase de eyección. La fase de eyección. Dijimos que en la fase de eyección, ¿qué ocurría? Que las válvulas que se iban a abrir eran nuestras válvulas sigmoideas, porque teníamos acá la sangre, tenemos acumulada en los ventrículos, y para que la sangre siga acumulada todavía acá, toda la presión en los ventrículos y no haya regresado hacia las aurículas, quiere decir que estas válvulas estaban, la tricúspide y la mitral, las aurículas ventriculares están cerradas. Como están cerradas, por eso tenemos toda la sangre acumulada aquí y es la sangre que va a salir justo en este momento, en la fase de eyección. Sale y para que salga se van a abrir estas válvulas sigmoideas. Pero, o sea, se abren las válvulas sigmoideas, pero tenemos que recordar que ya durante ese momento también la mitral y la mitral y la tricúspide están cerradas. En la fase de hiperpolarización, ¿qué es lo que ocurre? A, apertura de los canales lentos de potasio. B, apertura de los canales rápidos de sodio. C, el cierre de los canales lentos de potasio. D, apertura de los canales transitorios de calcio. E, cierre de los canales rápidos de sodio.
¿Qué es lo que creen, chicos? Se van a abrir los canales de potasio para que el potasio pueda salir de la célula y y vuelva a hacerse de nuevo negativo el potencial de reposo. Y ahí esta es la ultimita, esta sí seguro que se acuerdan porque es la única ley que hemos visto. La ley intrínseca del corazón de adaptarse a los volúmenes crecientes de volumen sanguíneo se denomina A. Laplace, B. Todo nada, C. Resistencia vascular, D. Frank Starling o E. Ley de Boyd. ¿Cuál creen que sería? Ley de Frank Starling. Sí, muy bien. ¿Se acuerdan que les dije que se acuerdan? Ya, chicas, qué bueno. Me agrada que hayan participado. Igual les voy a pasar a ustedes porque ya sé que les pasamos, pero es por el tema este así de la asistencia. Pero me gusta esto que sigan participando. Voy a seguir aumentando más preguntitas. Como les